de búsqueda. ¿Cuántos ya se han encontrado? Y en eso estamos trabajando también con Pepe Merino, que nos está ayudando. Sí, ¿cómo se explica esta alza en desapariciones? Casi, bueno, pues no el doble, pero de 26 a 41 diarios, y se relaciona con la baja en homicidios, y hay quienes sospechan que podrían estarse maquillando las cifras, para decirlo con todas sus letras. Creo que se relacione, eso no lo digo con toda honestidad. ¿Por qué? Porque los homicidios dolosos es el delito que menos cifra negra tiene. Más comprobable, Entonces, ¿no? Hay un cuerpo, hay un acta de función, etcétera. Maquillar una cantidad tan elevada de homicidios y pasarlos a desaparecidos sería no solo pues, una barbaridad, sino algo que no sería posible. O sea, no tiene sentido, son dos cosas distintas. Amigos, considero importante que hablemos de un tema, ya que la realidad es que anteriormente, en otros gobiernos, el tema de la seguridad y ciertas estadísticas que son bastante comprometedoras no se sacaban ni a la luz. Y también, sobre todo, no se argumentaban, o al menos los medios que lo difunden, los medios televisivos, de radio, no se cuestionaban ante las distintas administraciones que había en ese momento y gobiernos actuales. Hoy, en este momento, con Morena, la realidad es que las cosas han cambiado totalmente. Se trata de cuestionar todo el tiempo cifras, datos, información, cosa que antes no se hacía. Así que el día de hoy vamos a estar viendo cómo es que Omar García Harfuch, en este caso el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, termina dándole un periodicazo, pero bien puesto a la chayotera de Azucena, que definitivamente ella da argumentos con el propósito de atacar, pero bueno, le tocó toparse con alguien que definitivamente le dio una muy buena cátedra. Así que amigos, vámonos sin mucho más preámbulo con la información. O sea, ¿qué más quieren, no? ¿Qué más quiere Estados Unidos? Bueno, no, obviamente esto lo trata la Secretaría de Relaciones Exteriores, el secretario Marcelo Ebrard, pero, híjole, es muy complicada ahora, más que nunca, por ser el personaje que es Donald Trump, la relación con Estados Unidos. Aprovechando esto que me menciona, secretario, de la reunión con Landau y otras reuniones que han tenido con otros funcionarios estadounidenses, hablé hace un momento con el periodista Diego Oné, quien escribió este reportaje en Reuters, donde asegura que la autoridad estadounidense a ustedes les pidió, en algunas reuniones en las que usted estaba presente, que les entregaran a varios funcionarios relacionados con el crimen organizado. La Secretaría de Relaciones Exteriores dice no es cierto, el reportero dice lo sostengo. Y no solo las relaciones exteriores de nuestro país, el Departamento de Justicia de Estados Unidos dijo que no era cierto. La propia Embajada de Estados Unidos en México da un retweet a lo que dio al comunicado de Relaciones Exteriores, donde también mencionan que no es cierto. O sea, son tres, es la Embajada de Estados Unidos la que está afirmando y reiterando lo que comenta Relaciones Exteriores, que no es cierto. El propio Departamento de Justicia lo desmintió. Entonces sí es algo muy delicado, muy delicado, porque, primero, si hubiera ocurrido, en esta entrevista diría, no puedo hablar de eso, fue una conversación privada, no se pueden tratar esos temas. Nunca se trató ese tema. El silencio también es una respuesta, que es lo que hablaba hace ratito con una compañía reportera. A quien le quitaron la visa, ¿no? Al funcionario de Sonora, cierto, Puerto Peñasco, Sonora. Oye, es tan fácil, yo te pregunto, ¿te quitaron la visa? Y tú dices, no, mira, de hecho aquí la tengo, listo, ¿no? Y él se esconde y no dice que no, y sigue. Entonces, eso también es una respuesta. Negarlo de manera categórica, sin ser verdad, pues sería un riesgo enorme. Por supuesto. Entonces, en las reuniones en las que usted estuvo, nunca se trató esto. Nunca se trató ese tema, nunca mencionaron a un solo político mexicano en ningún momento. ¿Cómo se dan estas investigaciones? ¿Por qué no tendría sentido que en una reunión donde estemos todos los que se mencionan, te digan, oye, te encargo que investigues a políticos mexicanos? No tiene sentido. Cuando hay una investigación sobre una persona, no te lo tienen que, sobre comillas, encargar. Hay una orden o una investigación que tiene el Departamento de Justicia. Muchas veces no las hay en México, nos la comparten, se inicia una carpeta aquí, se inicia una carpeta allá. O si ellos tienen una orden de detención, no necesitan solicitarte colaboración. Es algo que se hace de manera inmediata, donde se tiene a la persona que tenga una orden de extradición, sea quien sea. No hay ningún caso, independientemente de las reuniones, de una solicitud de colaboración de Estados Unidos que le solicita a México sobre algún político o algún funcionario. Tenemos muchísimas investigaciones en curso, pero nada, de verdad, nada que ver con lo que está mencionando en esa nota periodística. Y repito, no lo está diciendo Relaciones Exteriores nada más. Lo dice Relaciones Exteriores, lo dice el Departamento de Justicia, lo confirma la propia Embajada de Estados Unidos. Ese es el problema al que se enfrentaban. Estoy hasta la madre que me estén mandando WhatsApp, yo uno por uno se me empiezan a scrollear. Y te lo confirmo que en esa reunión no se tocó ese tema. Va al G7 el lunes, secretario, se decía por ahí que usted era uno de los funcionarios que podrían acompañar a la presidenta a esta reunión, que no va a ser fácil, que es muy complicada, el primer encuentro entre la presidenta Sheinbaum y el presidente Trump. No, yo no voy. La presidenta nos instruyó quedarnos aquí y aquí vamos a estar. ¿Y qué tan nervioso se queda usted de que la presidenta vaya en avión comercial, que haga una escala, que llegue a Canadá, etcétera? Pues supongo que genera nervios, ¿no? Bueno, tensión. La presidenta tiene... siempre ha sido así y así va a seguir siendo. O sea, va a tener un contacto permanente con
con la gente en las giras de los fines de semana. Olvídate, viajar en las giras de los fines de semana, pues también viaja de manera muy, muy convencional siempre. ¿Han recibido algún tipo de alerta particular? Sobre la presidenta no, en ningún momento. Qué bueno. Y ella lo dijo en algún momento. ¿Y sobre algún otro funcionario? ¿Sobre usted, que también ya sufrió un atentado? Bueno, en el caso de los funcionarios del Gabinete de Seguridad es distinto y nosotros también tenemos medidas distintas de seguridad. Pero en el caso de la presidenta nunca hemos recibido ningún tipo de amenaza. Ahora, hay buenas noticias en el tema de seguridad, sin duda. Hay otras que generan dudas razonables, ¿no? Sí. Como se diría. Homicidios y detenciones evidentemente a la baja. Es decir, ahí no hay manera de querer minimizar la información. Yo tengo aquí las cifras, por ejemplo, solamente para poner en contexto. Asesinatos por sexenio: Felipe Calderón, 46, Enrique Peña Nieto, 65 diarios en promedio, López Obrador, 91, y Claudia Sheinbaum en los 8 meses que lleva, 74. O sea, es evidente que hay una baja en el tema de homicidios. Sí, cuando mencionamos el martes la cifra de homicidios, para la gente que nos escucha, no quiere decir que el tema esté resuelto, de ninguna manera. Pero sí es muy importante, Azucena, que la gente sepa que sí estamos por el camino correcto, porque en 8 meses hay una reducción de casi 26% de homicidios. Entonces, si hay estos 26% de homicidios y los estados que concentran, 7 estados concentran el 50% de los homicidios. Y Guanajuato sigue siendo el primer lugar, Guanajuato sigue siendo el primer lugar, pero la buena noticia para Guanajuato es que era el único estado que no presentaba una reducción. Y hoy también ya está con una tendencia a la baja. Entonces, los 7 estados con más homicidios tienen una tendencia a la baja. Hay casi 26% menos homicidios, que se traduciría en 22 homicidios menos diarios. Entonces, es un avance. Es un avance muy importante. Este es el tema que digo, bueno, buenas noticias dentro de las malas noticias, evidentemente, pero de 91 homicidios diarios a 74 en 8 meses, perdón, secretario, pero no es producto de la inercia o de la herencia. Es producto del trabajo, de que se cambió la estrategia, de que salieron al campo, al terreno, a investigar, a no tener miedo a enfrentar a los delincuentes. Yo sé que todo el mundo le pregunta lo mismo, pero hay un evidente cambio de estrategia y estos resultados son trabajo de esta administración. Primero, hay muchas cosas que retomamos de la administración anterior. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, con el presidente Andrés Manuel López Obrador inició la Guardia Nacional. Uno de los ejes de la presidenta Claudia Sheinbaum fue con la consolidación de la Guardia Nacional. Y la consolidación de la Guardia Nacional, pero ya dentro de la Secretaría de la Defensa Nacional. Y esto es una realidad al día de hoy. ¿Qué garantiza que esté la Guardia Nacional dentro de la Secretaría de la Defensa Nacional? Desarrollo, permanencia. ¿Permanencia por qué? Porque no importa quién llegue, pues la Guardia Nacional va a permanecer. Uno de los ejes más importantes para nosotros como Secretaría de Seguridad es el eje que mencionó la presidenta de fortalecer las capacidades del Estado mexicano de inteligencia e investigación. Y eso, pues también... Es la misma Guardia Nacional, pero los resultados son muy diferentes. Es la misma Guardia Nacional, que estamos en una coordinación muy estrecha, pero también la Secretaría de Seguridad tiene ya facultades de investigación mucho más amplias. El Centro Nacional de Inteligencia está muy enfocado a disminuir la violencia y a ser una agencia que le pueda proveer un servicio de información y de inteligencia a Sedena, a Marina, a la propia Fiscalía General de la República y a los estados. Déjeme regresar con ustedes, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, y volvemos. Con 30 minutos, gracias al secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, por permanecer aquí con nosotros. Hablábamos entonces, secretario, que sí hay una baja y eso se tiene que reconocer como un resultado de un trabajo ajustado a una nueva forma de operar del sexenio de Claudia Sheinbaum, que básicamente, entiendo, se basaría en investigación. Bueno, son los 4 ejes que mencionó la presidenta desde su campaña. No solo fueron un lema de campaña, de verdad los 4 ejes los revisamos todos los días en el Gabinete de Seguridad que ella dirige. Eso también es muy importante. La presidenta es quien dirige el Gabinete de Seguridad todos los días. Atención a las causas, que es más de Secretaría de Gobernación, bienestar, etcétera. La consolidación de la Guardia Nacional dentro de la Secretaría de la Defensa Nacional, el fortalecimiento de las capacidades de inteligencia e investigación de nuestro país. Y el 4 eje creo que es lo que nos está dando un gran resultado, que es la coordinación. ¿La coordinación en qué? O sea, entre las instituciones del Gabinete de Seguridad hay una coordinación muy estrecha entre Secretaría de la Defensa, Secretaría de Marina, Secretaría de Seguridad, con el doctor Gertz, con la Fiscalía General de la República, tenemos una coordinación muy, muy estrecha, pero también con las entidades federativas. Cuando nosotros decimos más de 20,000 detenidos, no estamos diciendo que solo son del gobierno federal. En algún momento cuestionaron, ¿cómo 20,000 y dónde están? Y todo, no, pues estarían cuestionando a los propios gobernadores. Esto lo trabajamos con los gobernadores. Simplemente Guanajuato son más de 2,500 detenidos en lo que va de esta administración. Sinaloa, más de 1,500 detenidos en lo que va de esta administración. Entonces, esa coordinación que tenemos con los estados es lo que está haciendo también la diferencia. Hay estados con los que tenemos coordinación y cada vez más hay estados con los que tenemos operaciones en conjunto, que son 2 cosas diferentes. Claro. Coordinación tenemos con todos, pero cada vez más hay más estados con los que estamos operando de manera en conjunto. Que eso implica confianza. Confianza y también homologar procedimientos y procesos. Con ciertas fiscalías locales estamos cada vez trabajando más y esto pues nos ayuda a disminuir
la violencia. Ahora quiero volver a la Guardia Nacional, pero antes decir, a ver, homicidios y detenciones. Homicidios a la baja, detenciones al alza. Las dudas razonables, ¿no? Esa que ya ponía secretario sobre la mesa, decir, a ver, el secretario dice que hay 20,000 detenciones y ni siquiera hay lugar en las cárceles mexicanas para poderlos internar. ¿Dónde están? En las cárceles, divididos en 32, en las 32 entidades federativas, no hay un solo penal federal que tenga sobrepoblación. Hay uno que tiene muy poco y espacio hay en los 32 estados. En los penales federales. Federales y locales. En las cárceles locales sí hay sobrepoblación, Sí, ¿no? no, claro, por supuesto, pero me refiero en los centros penitenciarios federales, en uno es donde tenemos sobrepoblación. ¿Qué es? El altiplano. El Pero altiplano. no una sobrepoblación. Y en que todos ponga los en demás, riesgo digamos, absolutamente nada. ya sé que se escucha muy fuerte, pero hay espacio y entonces ahí es donde están divididos los 20,000. Y en varios penales estatales también. No estaría mintiendo decir tenemos 20,000 y luego que no se pueda comprobar. Por supuesto. Y la otra duda es respecto a las desapariciones. Secretario, sabe que se ha dado pues todo un debate respecto a cómo se ha cruzado la línea a la baja de homicidios, al alza en desapariciones. Sí. Voy con el ejemplo. Asesinatos por sexenio, voy por sexenio de Felipe Calderón, 46, 65 Peña, 91 López, 74 Sheinbaum. Pero en desapariciones, 7 en promedio diarias con Calderón, 15 Peña Nieto, 26 López Obrador y en estos 8 meses 41 desapariciones al día. ¿Cómo se explica esto? Primero, lo que estamos haciendo desde el Gabinete de Seguridad es... La presidenta envió en marzo una reforma a la Ley General en materia de desaparición para, entre otras cosas, para equiparar en penas al delito de secuestro. Eso es por la parte, digamos, jurídica. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Trabajando otra vez con los estados. ¿Por qué? En la Ciudad de México, cuando la doctora Sheinbaum era jefa de gobierno, hubo un momento donde se reportaban 10 diarios. Muy interesante pero su nos encontrábamos el mandato, mismo día, o 7. Okay. Eso es muy importante. Hay que ver cuántos de los desaparecidos, nadie está diciendo que no haya desaparecidos, es una realidad lamentable que estamos trabajando. La Secretaría de Gobernación va en una segunda ronda de reuniones con colectivos, van más de 170 reuniones donde están escuchando de la Secretaría de Gobernación de primera mano a los colectivos para poderles dar un mejor servicio. O sea, es una realidad, sí. Pero ¿qué es lo que necesitamos? Saber de todos estos desaparecidos, de todas las personas desaparecidas, cuántas carpetas de investigación hay, cuántos sí hay denuncia, cuántos solo están en la Comisión Nacional de Búsqueda, cuántos ya se han encontrado. Y en eso estamos trabajando también con Pepe Merino, que nos está ayudando. Sí, ¿cómo se explica esta alza en desapariciones? Casi, bueno, pues no el doble, pero de 26 a 41 diarios y se relaciona con la baja en homicidios y hay quienes sospechan que podrían estarse maquillando las cifras, para decirlo con todas sus letras. Creo que se relacione, eso no lo digo con toda honestidad. ¿Por qué? Porque los homicidios dolosos es el delito que menos cifra negra tiene. Más comprobable, Entonces, ¿no? Hay un cuerpo, hay un acta de función, etcétera. Maquillar una cantidad tan elevada de homicidios y pasarlos a desaparecidos sería no solo pues, una barbaridad, sino algo que no sería posible. O sea, no tiene sentido, son dos cosas distintas. ¿Y por qué están subiendo las desapariciones, secretario? Primero hay que ver si están subiendo. O sea, verdaderamente hay que ver si están subiendo las desapariciones y hay que ver de estas desapariciones cuántos se están encontrando diario. Un ejemplo, del rancho que cateamos un mes antes de lo que sucedió en el rancho Izaguirre. Se aseguraron a 35 personas ahí, en otro rancho. ¿La Vera? No, en el otro, que eran de reclutamiento. 35 personas. El jefe de reclutadores, el famoso, esta persona Lastra, que estaba a cargo del reclutamiento de Cártel Jalisco, 5 años en búsqueda de esta persona. Y tenía ficha de desaparecido. Los 35 reclutas tenían fichas de desaparecidos y no eran desaparecidos, eran integrantes del crimen organizado. Entonces hay que ¿Cómo nos ayuda a leer usted, secretario, esta cifra de 41 desapariciones diarias? ¿Cómo la leemos? Cuando hay desaparecidos, inmediatamente las fiscalías tienen que ayudar a las familias a la localización inmediata de la persona. Pero el aumento es porque se hacen mejor los reportes, porque son más limpios, porque sí encontramos el año pasado cómo había disparidad, por ejemplo, en estados como Jalisco, ¿no? O en Nuevo León se reportaba una cifra local y luego una cifra federal. Hay una mejor coordinación y por eso aumentan. Realmente estamos teniendo una crisis de desapariciones nuevamente. ¿Cuál es la explicación para esta cifra? Definitivamente es uno de los delitos más lamentables y que más atención le estamos poniendo. Cuando lo que estamos haciendo es homologar procedimientos para que si hay una persona desaparecida, entre las fiscalías locales, porque es el primer contacto, pues se pongan a buscar a las víctimas. Por supuesto, si hay 41 desapariciones, hay que ver cuántos están encontrando diarios, cuántos tienen una identidad completa, que también esto lo están explicando en gabinete, cómo hay personas que no tenemos un solo dato de ellas, un solo dato. Solo el reporte. Pero solo el reporte en la Comisión Nacional de Búsquedas o en redes o algo. Es muy distinto a cuando ya es en una fiscalía. Estuvo aquí hace un par de semanas Ernesto López Portillo y nos decía que se le había propuesto, me parece que se lo propusieron a usted directamente o enviaron un oficio, hacer un organismo ciudadano con una metodología específica para que se pueda hacer esta base de datos en conjunto con el gobierno y
pues descartar todas estas sospechas, que son normales, ¿no? Porque los ciudadanos en México somos desconfiados porque hemos tenido muchos sexenios de corrupción, muchos sexenios de mentiras, y entonces, bueno, siempre estamos tratando de ver que no nos sigan engañando. López Portillo decía, ¿por qué no hacemos juntos, el secretario de Seguridad, el secretariado ejecutivo y los ciudadanos, analistas, expertos, etcétera, una metodología para contar homicidios, para contar desapariciones, homicidios dolosos o por uso excesivo de la fuerza, etcétera? No sé, me parece que podría ser una posibilidad. Todo lo que nos ayude es bienvenido, todo. No conozco la metodología que mencionen, pero si es para ayudar y para transparencia de la ciudad, pues por supuesto, siempre. Todo lo que ayude. Bueno, igual y les pido el documento y si me permite, se lo hago llegar. Por Creo supuesto. que todo suma, ¿no? Todo suma, sí. Quita sospechas, da transparencia, que es lo que necesita el gobierno, que es lo que quiere transmitir el gobierno y necesitamos los ciudadanos, desde luego. En La Ruana, anoche, otra vez, pues asediados por el crimen organizado. No hemos podido con Michoacán. Ahí el ejército hizo un nuevo despliegue, un nuevo reforzamiento. Precisamente ahí en La Ruana, en Buenavista, Tomatlán, toda esa zona, hay un nuevo despliegue del ejército. Diario, todos los días hemos reportado detenciones del Gabinete de Seguridad. Todos los días hay detenciones. Cuando hay un llamado de auxilio de la población, se atiende de manera inmediata. Lo mismo que Coyuca. Lo mismo que en Coyuca. Y no solo fue en Coyuca, también a 8 o 10 kilómetros que estaba Ciudad Altamirano, toda la parte. Y hacia el otro lado, hacia Zihuatanejo, pues hubo un fuerte enfrentamiento de integrantes de delincuencia organizada que agreden a la Guardia Nacional y al Ejército. 4 militares resultan heridos y 8 delincuentes perdieron la vida en este enfrentamiento. Entonces se está atendiendo y obviamente cada llamado hay un despliegue de manera inmediata. Hay suficientes elementos, es que parece insostenible, ¿no? Por eso nos tenemos que coordinar cada vez más con las autoridades estatales. Más del 85% de los delitos que se cometen en el país son del fuero común. ¿Esto qué quiere decir? Más del 85%, con datos de la Fiscalía General de la República. Más del 85% de los delitos que se cometen en el país son del fuero común. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que fortalecer a las policías estatales y tenemos que fortalecer a las fiscalías locales. Eso parece una misión imposible. Hay varios gobernadores que lo hacen. Muchos gobernadores que cada vez lo están haciendo más. ¿Cuál sería una buena policía estatal? ¿Que Yucatán? No, hay varias. Sí, claro, Yucatán es muy bueno, muy bueno. Tiene una continuidad y una permanencia y siguen creciendo. Y hay varias policías estatales que están creciendo. Y hay varios lugares en la República Mexicana donde cambiaron en 8 meses una realidad, ¿no? O sea, de cosas que se veían y que ya no se ven. ¿Considera que en 8 meses en el gobierno federal se ha cambiado la realidad? ¿Se ha cambiado la realidad de la violencia? Casi 26% homicidios menos, 22 homicidios diarios menos, definitivamente es un avance considerable. No es para festejar, pero definitivamente es un avance considerable. Y que los estados con más homicidios vayan a la baja o tengan una tendencia a la baja es muy importante. El único que nos faltaba de que marcar una tendencia a la baja era Guanajuato, y ahí va. Y también Guanajuato está fortaleciendo a su policía estatal, a su fiscalía local. Chiapas está fortaleciendo a su policía estatal. No vemos esos bloqueos que veíamos antes. Regreso con usted, Hilo Oliver. Gracias. Con 45 minutos, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch. A ver, secretario, entonces, hay una coordinación que entiendo que es lo que destaca, liderada por la presidenta, evidentemente, entre Secretaría de Seguridad, Fiscalías, Fiscalía General de la República, Secretarías de Seguridad y gobiernos estatales. Sedena y Marina. Por supuesto. Y esto genera un cambio en la estrategia, en la comunicación y evidentemente en los resultados. Sí, y yo agregaría, si me permites, la responsabilidad que asume la propia presidenta, que lo hizo también en la Ciudad de México. Cuando un gobernante de un estado asume la responsabilidad de la seguridad, inmediatamente se nota. Y con esa misma responsabilidad que la presidenta tenía aquí en la Ciudad de México, asumiendo la responsabilidad de la seguridad, pues es la misma que ha asumido como presidenta de la República. Ella dirige el Gabinete de Seguridad todos los días. Es imposible que suceda una rivalidad, falta de coordinación entre las instituciones de seguridad, porque tenemos ahí a la propia presidenta dirigiendo que no polariza, sino une. Exactamente, y trabajamos todos los días como un equipo. Obviamente, Sedena, Marina tienen cientos de operaciones diarios, que son operaciones que hacen independientemente en sus instituciones, pero todos los días tenemos operaciones en conjunto, diario. Antier se hizo un operativo muy relevante en Nabolato, donde participó Sedena, Marina, Secretaría de Seguridad, Fiscalías, hasta la Policía Estatal participó también ahí. Se le da una rivalidad, ¿no? Marina, Sedena, y luego Marina, Sedena y Secretaría de Seguridad. Así, en el cambio de sexenio, se acabó y dijo la presidenta, aquí se comunican todos y trabajan juntos y adelante. Sí, y ni siquiera lo tuvo que decir. Simplemente al estar ella dirigiendo el Gabinete de Seguridad, pues todos nosotros estamos trabajando como un equipo. Con el general secretario tenemos operaciones diario, con la Secretaría de Marina tenemos operaciones diario, con el almirante Morales, entonces es algo muy, muy cotidiano. Cuando llegó a la Secretaría de Seguridad, ¿el diagnóstico fue peor del que había pensado? ¿Era peor de lo que había pensado? Teníamos los indicadores, los que están... lo bueno en nuestro país es que los indicadores están a la vista de todos. Todos podemos saber cuántos homicidios hay en cada estado, cuántos homicidios hay en el país. Entonces,
bueno, todos sabemos quiénes son o las organizaciones delictivas, cuáles son las más violentas, cuáles menos. Entonces era un diagnóstico que teníamos, y aparte de la transición, pues tuvimos muchísima información. La secretaria Rosa Isela, en este caso, que era la secretaria de Seguridad, pues fue totalmente abierta, nos ayudó muchísimo en la transición al otorgarnos Bueno, amigos, pues ahí tenemos un poquito de la información realmente de esta entrevista, que la verdad considero que hay diferentes puntos interesantes a tocar. Por favor, amigos, háganos saber ustedes sobre qué es lo que piensan de esta situación. Ya nos estaremos platicando en otra emisión. Cuídense mucho, que tengan una excelente tarde y hasta la próxima. Chao.